Iglesia, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro servicio de hoy domingo y quiero arrancar deseándole un feliz día a nuestros papitos de Famife y a cada uno de los papitos que nos están viendo hoy a través de la pantalla de nuestro canal de YouTube, a través de Famife, dándoles gracias a ustedes por pertenecer a esta gran familia, deseándoles que hayan tenido un excelente día. Yo sé que ya la mayoría les debieron haber celebrado su día, que debieron haber estado llenos, cargados de regalos y damos gloria a Dios por eso, pero queremos recordarles que ustedes, papás, son importantes para nosotros, ¿sí? Que ustedes como papás, como cabezas de hogar, son importantes dentro de la construcción de un hogar, dentro de la construcción de una familia, dentro de la construcción de lo que es una nación en completo. Así que papitos, que tengan un feliz día, nos sentimos honrados por hoy poder bendecirlos en su día, por hoy poder llegar a ustedes como familia, amén. Entonces quiero iniciar el día de hoy mencionándoles el título de nuestra enseñanza y la he titulado Un héroe llamado papá. Un héroe llamado papá. Así que usted ya sabe que nuestra enseñanza de hoy va a estar encaminada específicamente al Día del Padre, ¿sí? Tuvimos nuestra enseñanza del Día de las Madres, en el Día de las Madres, y hoy voy a hablar específicamente a los papitos, ¿sí? Yo no soy papá, pero sí soy hijo y quiero hablarle hoy específicamente pues a mi papá, ¿sí? Reconocer esa función que mi papá ha hecho o cómo él ha influido en mi vida. Y quiero arrancar mostrándole que tu principal héroe como hijo y nuestro principal héroe como personas debería ser nuestro papá. Yo sé que de pronto ustedes, a mí me gustan mucho los cómics, yo soy amante, apasionado de Marvel, me gusta demasiado, pero para mí esos héroes no son comparables con el héroe que es mi papá. ¿Sí? Para mí mi papá es el mayor ejemplo de lo que debe ser un héroe. Aunque él no se ponga una capa, aunque él no tenga una capa roja, un antifaz negro puesto en sus ojos, él es un gran ejemplo de lo que es un héroe. ¿Sí? Mi papá es mi mayor héroe y por eso la enseñanza hoy se llama un héroe llamado papá. No un papá que es un héroe, no un papá llamado héroe, sino alguien que es un héroe y su título es de papá. ¿Sí? Un papá hoy en día es un héroe dentro del hogar. Un papá hoy en día es un héroe para sus hijos, es un héroe para su esposa, es un héroe para su familia en general. Un papá es un héroe y mi papá es un gran héroe y eso es lo que quiero que hablemos hoy. Así que lo primero es recordarles que tu principal héroe es tu papá, ¿sí? Ser papá es un gran privilegio, claro que lo es, ¿sí? Ser hombre, ser papá es un privilegio gigante, enorme, y quiero recordarle de pronto rápidamente algunas cosas de por qué es un privilegio ser papá. Básicamente, tú no necesitas ir al baño con un grupo de personas, ¿cierto? Tú no tienes problema en ir al baño solo y yo sé que las mujeres cuando van al baño normalmente van acompañadas, pero nosotros como hombres y los papitos no necesitan de eso. Qué gran privilegio, ¿cierto? Segundo punto, segunda cosa, si alguien olvida invitarte a una fiesta o celebración, todavía pueden ser amigos. Gloria a Dios por esto, ¿no? Una mujer si no es invitada a una fiesta, hombre, perdiste esa amistad. Pero los papás no, los hombres no. Otra cosa, si otro hombre viene a una fiesta con el mismo traje que tú tienes, seguramente él va a ser tu mejor amigo. Qué gran privilegio, ¿eh? Y solo quiero darle esto como para que usted allí se pueda reír un poco de alguna de las diferencias que tenemos con las mujeres, pero es interesante eso, ¿no? Si fuera una mujer y va con la misma ropa que tú vas, te lo aseguro que desde ahí van a ser, no van a ser amigas jamás. Pero nosotros como hombres, si alguien va con la misma ropa que tú llevas, fijo, va a ser tu mejor amigo, te lo aseguro que sí. Otro punto, una billetera y 2 pares de zapatos te pueden durar todo el año. Gloria a Dios por eso, ¿sí? No necesitan nada más los papitos, no están acostumbrados a estar pidiendo. Ellos con eso están completamente satisfechos. Un papá puede llegar a arreglar sus uñas con un cuchillo. Y lo hemos visto, ¿cierto? Papás con el cuchillo arreglándose las uñas, algo que no haría una mujer, pero eso es algo de un superhéroe, ¿cierto? Sexto punto, las vacaciones de una semana solo necesitan de una pequeña maleta. No necesita cargarse grandes cosas, simplemente con una maleta él puede salir y disfrutar de unas vacaciones. Qué privilegio es ser un papá, ¿sí? Qué grandes cosas tiene un papá, grandes privilegios. Pero no solamente es un privilegio ser papá, ¿sí? Porque todos hablamos de eso y gloria a Dios por eso, pero un héroe, además de tener privilegios de héroe, además de tener superpoderes, además de poder hacer cosas extraordinarias que de pronto otra persona en su forma natural, común, en su forma corriente no podría llegar a ser, un papá y un héroe también tienen privilegios. No solamente, tiene privilegios, pero también tiene responsabilidades, ¿sí? No solamente tiene privilegios el papá y el héroe, sino que también tiene responsabilidades. Él tiene que cumplir
con ciertas cosas. Y yo quiero darte de pronto algunas estadísticas rápidamente para que tú veas la responsabilidad de lo que es ser papá. Y esto es algo que encontré en internet. Decía que si un niño es la primera persona en la familia que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, hay una probabilidad de que el 5% del resto de la familia en general sirvan al Señor. ¿Sí? 5% si el niño es la primera persona en recibirlo. Ahora, si la mamá es la primera persona que recibe a Jesús como su Señor, la probabilidad de que la familia llegue a servir por completo a Jesús es del 17%. ¿Aumenta? Sí, claro, aumenta un 12%. Pero si el papá es la primera persona en la familia que recibe a Jesús como su Señor, como su Salvador, hay una probabilidad del 93% de que todo el resto de la casa sirva al Señor. Imagínese esto, 93% es la probabilidad de que toda una familia, toda una casa se rinda o sirva por completo al Señor Jesús cuando un papá es la primera persona en reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Es una gran estadística? Claro que sí, pero también demuestra una gran responsabilidad para el papá. Por eso es un superhéroe, ¿sí? Porque es algo complicado, ¿sí? No es nada fácil, pero cuando él toma la batuta de su hogar, cuando él toma su lugar como papá, como cabeza del hogar, imagínense, en el 93% de los casos, toda la familia ha venido a servir al Señor. ¿Sí? Si fuera solamente la mamá, y no por menospreciarlo, hacen un gran trabajo, pero solamente cuando es la mamá, en el 17% de los casos vemos que toda la familia está sirviendo. Una estadística un poco triste. El papá es responsable de poder encaminar a su familia hacia el servicio al Señor. Imagínese esa responsabilidad que tiene el papá, una responsabilidad de un superhéroe llamado papá. Ahora, ser un papá bíblico es una gran responsabilidad en su vida, ¿sí? Es una responsabilidad grandísima. Y quiero contarles lo siguiente, y es que Dios ha ordenado 3 instituciones aquí en la tierra. ¿Cuáles son esas 3 instituciones ordenadas por Dios? El gobierno, la iglesia y el hogar, ¿sí? Y la primera de ellas, o la más antigua de todas, es el hogar. Fue la primera institución establecida por Dios. El hogar fue la primera institución. Ahora, buenos padres hacen buenos hogares. Buenos hogares hacen buenas iglesias y buenas iglesias hacen una buena nación. Se lo repito nuevamente, buenos padres hacen buenos hogares crean o hacen buenas iglesias y buenas iglesias establecen o hacen una buena nación. Así que note la responsabilidad que tiene un papá, ¿sí? Buenos padres terminan generando naciones fuertes. Así que un papá no solamente genera una gran cosecha en sus hijos o una cosecha en su familia, sino que puede llegar a influenciar por completo en lo que es la formación de una nación. Qué responsabilidad tan grande la de un papá, ¿cierto? Un superhéroe llamado papá, un héroe llamado papá. Si usted quiere llegar a tener una gran nación, si usted quiere llegar a tener un gran país, usted necesita empezar a ser un buen papá, ¿sí? Un buen papá genera buenas familias hacen grandes iglesias y grandes iglesias crean naciones totalmente bendecidas. Pero todo empieza por un buen papá, ¿sí? Por un hombre que se levanta allí en su casa, por un hombre que toma esa autoridad, que toma esa batuta. Y recuerde que si es el hombre primero en hacerlo, 93% de los casos, las familias completas han servido a Jesús. Así que ser papá es cosa verdaderamente de hombres, ¿no? Es cosa de machos, como dicen coloquialmente, ¿sí? Amén. Un héroe llamado papá. Tu papá, mi papá, es un héroe hoy en día, porque tú y yo hoy somos resultado de lo que ellos han hablado, de lo que ellos han hecho, de lo que ellos han trabajado por nosotros. Tú y yo somos el resultado hoy en día. Amén. Así que el papá, viendo lo anterior, el papá tiene una influencia grandísima sobre las naciones, sobre la familia y sobre sus hijos, ¿sí? Y eso lo podemos ver de forma interesante en una historia, que es la historia de Abraham. Recuerde que cuando Dios llamó a Abraham, dice que él buscó a alguien que fuera un buen padre, ¿sí? Dios no buscó a alguien que fuera el mejor esposo, sino alguien que fuera un padre excelente, un padre espectacular. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que aquello que iba a ser enseñado a Abraham fuera enseñado a sus hijos, a los hijos de Abraham, y que de ahí en adelante fuera un mandato, ¿sí? O sea, que fuera pasando de generación en generación. Y lo que Dios necesitaba no era un buen esposo, aunque Abraham fue un buen esposo, pero no era el mejor esposo, sino que él necesitaba un excelente padre. Un padre que enseñara los principios bíblicos a sus hijos, un padre que les mostrara el camino que debían recorrer para llegar al Señor, ¿sí?
Abraham fue un ejemplo de lo que era un muy buen padre. Y Abraham, con su trabajo, no solamente influenció a sus hijos, sino que terminó influenciando naciones por completo. ¿Sí? Gracias a la obra de Abraham, gracias a la fe de Abraham, gracias al trabajo que él hizo como papá, naciones por completas fueron bendecidas. Y note que esa fue parte de la promesa de Dios con Abraham, ¿sí? Haré naciones de ti, ¿sí? No va a ser contada, tus hijos no van a poder ser contados, lo que yo te voy a dar, ¿sí? Va a ser como la arena, le decía Abraham, ¿sí? Imagínese eso, influenció naciones por completo, pero ¿a causa de qué? A causa de que fue un buen papá, de que supo llevar el mensaje del evangelio, de que supo llevar lo que había sido enseñado por Jesús a él, lo que Dios le había mostrado a él, a sus hijos, ¿sí? Influenció naciones, así que papá, tu responsabilidad es impresionante. Por eso tú eres el principal superhéroe, porque tienes una responsabilidad muy grande. Y los héroes principalmente lo que tienen son responsabilidades. Se hacen héroes porque cumplen responsabilidades. Y tú, papá, eres un gran superhéroe. Un héroe llamado papá. Un héroe llamado papá. Y en la Biblia vemos grandes ejemplos de lo que es ser padres. Hay unos que personalmente a mí me gustan, te voy a mencionar 3. Abraham, José y Jairo. 3 ejemplos que para mí son impresionantes, pero tú puedes ver más, está Josué, está David y hay muchos ejemplos más, Noé, pero para mí Abraham, José, el padre de Jesús, y Jairo son ejemplos impresionantes en la Biblia de lo que es ser un buen padre, ¿sí? Un buen padre. Y quiero dejarte esta frase, la leí hace poco en internet, y dice lo siguiente: eres hombre por nacimiento, pero eres un papá por escogencia. Te la repito nuevamente, tú eres hombre por nacimiento, pero tú eres papá por escogencia. Por esa razón, ser papá es cosa de hombres, ¿sí? Eres hombre por nacimiento, pero eres papá por escogencia, ¿sí? Tú escoges ser papá y tú escoges qué tipo de papá vas a ser. Escoges ser un buen papá. Amén. Yo quiero hablar específicamente, esto era rápidamente una introducción de lo que íbamos a estar mencionando hoy, pero el día de hoy quiero hablarte de una historia que para mí es impresionante y que me gusta mucho, y es la historia de Jairo. ¿Sí? Normalmente escuchamos acerca de Abraham, escuchamos acerca de José, hemos escuchado prédicas de pronto hasta de Noé como ejemplo de padre, pero hoy quiero mencionarte una historia que a mí me cautiva y me gusta mucho, y es la historia de Jairo. Jairo como papá, ese mismo Jairo que fue a buscar a Jesús y le dijo: Señor, te necesito porque mi hija está moribunda y está a punto de morir. Ese es del Jairo que vamos a hablar hoy, y ese es el ejemplo de papá que yo quiero mostrarles hoy, el ejemplo de Jairo. Ahora, ¿dónde encontramos ese ejemplo? Lucas capítulo 8, versículos 40 al 56. Evangelio de Lucas capítulo 8, versículos 40 al versículo 56. Dice lo siguiente: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Verso 42, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacía lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme.
y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Así que aquí vemos la historia de lo que fue Jairo, de lo que él llegó a pedirle allá al Señor, cuando dice la palabra de Dios que su hija de 12 años estaba ya agonizando, estaba a punto de morir, y que Jairo, que era un principal de la sinagoga, note que allí menciona que él era una persona principal, es decir, una persona de importancia, era principal de la sinagoga. Él va en búsqueda de Jesús para poder restaurar a su hija, para poder sanar a su hija. ¿Sí? Él toma ese papel de papá y busca la salvación, busca la sanidad para su hija en Jesús. Y hay cosas impresionantes aquí en la historia de Jairo que quiero que veamos rápidamente, pero como te decía anteriormente, esta historia para mí es impresionante. ¿Sí? El trabajo de Jairo aquí como papá muestra muchas cosas que hoy en día nosotros vemos en nuestros papás, que yo puedo dar fe que he visto en mi papá. Y por eso mi papá es mi principal superhéroe, porque él ha hecho cosas así para que hoy en día yo pueda estar donde estoy, para que hoy en día yo viva lo que vivo, para que yo pueda tener lo que tengo, ¿sí? Para que yo pueda estar hoy en día donde estoy aquí frente a ustedes predicando el Evangelio. Amén. Esto no es resultado del azar, esto no salió de unas papas fritas ni nada por el estilo, sino que fue un trabajo constante de mis papás, ¿sí? Mi papá como cabeza, mi mamá ahí al lado, todo el tiempo estuvieron trabajando para vernos hoy en día nosotros sirviendo a Jesús, a sus hijos sirviendo a Jesús. Y no hay privilegio más grande para un papá que poder ver a sus hijos sirviéndole al Señor. Amén. No hay privilegio más grande. Su hijo puede ser médico, su hijo puede tener doctorados, maestrías, lo que quiera, pero delante de los ojos de Dios, de forma espiritual, lo más grande que puede estar haciendo su hijo es sirviendo al Señor con todo su corazón. Y no está mal los títulos, claro que no. Yo soy una persona profesional, mis papás también me llevaron a instruirme de forma profesional, pero para ellos la prioridad fue que yo creciera espiritualmente. Y yo hoy en día doy gracias por eso, porque estoy aquí gracias a eso. Porque si hubiera sido primero lo otro, si no le hubiéramos dado prioridad a la palabra de Dios, quizás no estaría hoy acá. Seguramente no lo estaría. Así que tu papá es tu principal superhéroe, un héroe llamado papá. Ahora, quiero volver a la historia y quiero mostrarles el contexto de esta historia. Y básicamente Jesús regresaba de haber dado como una gira donde había sanado a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios, ¿sí? Dice que viene Jesús de esta gira y que donde entra lo reciben con gran gozo, ¿sí? O sea, la gente estaba alborotada, feliz de recibir a Jesús, pero había alguien allí que no lo estaba recibiendo con gran gozo, sino que tenía como amargura en él, ¿sí? Tenía algo que lo estaba molestando, que lo estaba aturdiendo, y era Jairo, un principal de la sinagoga. Dice que Jairo se le acercó a Jesús, que buscó en Jesús una solución, porque su hija de 12 años estaba agonizando, estaba ya a punto de morir. Ahora, quiero demostrarle que Jairo no era cualquier tipo de persona, Jairo no era cualquier papá común y corriente, hablando desde la forma natural, sino que Jairo era una persona importante dentro del contexto judío en ese tiempo. Note que la Biblia dice que él era un principal de la sinagoga. Y es claro en mencionarnos que él era una persona principal, es decir, él tenía ciertas cualidades. Lo primero era que como principal de la sinagoga, él tenía que cuidar de la sinagoga, ¿sí? Eso significa que Jairo era una persona de confianza. Era una persona de confianza. Lo segundo es que él también debía tener preparado todo para los servicios, ¿sí? Para los servicios que se llevan a cabo allí. Eso significa que él era una persona responsable. Lo tercero es que él también tenía que seleccionar a aquellos que iban a participar en el servicio, es decir, al equipo de ayudas que iba a estar allí, porque él era el principal de la sinagoga, él era el encargado. Y esto nos indica que Jairo tenía una autoridad delegada, ¿sí? A Jairo se le había delegado autoridad para poder poner personas allí en el servicio, para decidir el ministerio de ayudas. Y lo cuarto era que Jairo era una persona conocida y respetada entre la comunidad. ¿Qué nos está mostrando esto? Que Jairo tenía buen testimonio delante de las demás personas, ¿sí? 4 cualidades impresionantes de Jairo. Era una persona de confianza, era una persona responsable, él tenía una autoridad delegada y era una persona de buen testimonio. Así que Jairo no era cualquier persona en lo natural, ¿sí? Jairo era alguien que conocía de la palabra de Dios, Jairo era alguien que tenía autoridad delegada, porque me imagino que también llevaba bastante tiempo escuchando el mensaje del Evangelio, bastante tiempo en las sinagogas. Así que Jairo pudo haber tomado una actitud como hombre de decir, no, yo soy hombre, yo llevo tiempo aprendiendo, yo no voy a ir a buscar ayuda,
¿sí? Y muchas veces como hombres somos así, un poco egoístas, como que queremos todo guardárnoslo, todo queremos solucionarlo nosotros, ¿sí? Puede que papá pueda ser así, pero note aquí lo que hizo Jairo, ¿sí? Jairo no dijo eso en su corazón, sino que Jairo, a pesar de todo el conocimiento que pudo haber tenido, a pesar de todo lo que él de pronto había vivido, de la autoridad que le había sido dada, de la responsabilidad que él tenía dentro de la sinagoga, dice que Jairo buscó ayuda en Jesús, pero buscó ayuda para su hija, ¿sí? Él fue y buscó ayuda como papá, como un buen papá. Él fue el superhéroe para su hija en esos momentos. Amén. Él fue un héroe llamado papá. Ahora quiero mostrarle 3 puntos rápidamente, 3 puntos que quiero que veamos de esta historia de Jairo. 3 puntos o 3 cualidades de lo que es ser un papá, de lo que es ser un buen papá. Y el primer punto es que Jairo reconoció a Jesús como superior a él. Amén. Jairo reconoció a Jesús como alguien por encima de él, alguien con autoridad por encima de él, superior a él. Le mostré anteriormente que Jairo era alguien que tenía autoridad porque era el principal de la sinagoga, pero aquí Jairo reconoce a Jesús como alguien que estaba por encima, es decir, como su autoridad, como su cabeza. Y un buen papá siempre va a reconocer a Jesús como su autoridad, como su cabeza, como alguien que está por encima de él. Dice el verso 41 de la historia de Jairo, dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Note que Jairo se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa. Aun siendo el principal de la sinagoga, él pudo haber llegado allá, parado derecho, con pecho al frente, diciéndole: hey, Jesús, ¿tú no sabes quién soy yo? Necesito que vayas ahora mismo a mi casa. ¿Por qué? Porque él era un principal de la sinagoga. Pero Jairo no llegó con esta actitud, sino que dice la Biblia que Jairo se postró, que se arrodilló, que se tiró allá y le dijo: Señor, te ruego que vayas a mi casa. Él reconoció en Jesús autoridad. Él reconoció quién era Jesús y reconoció que él estaba bajo la autoridad de Jesús. Así que un buen papá reconoce a Jesús como superior a él. Amén. Un papá reconoce la autoridad en Jesús. Jairo reconoció la autoridad en Jesús. Jairo dejó atrás sus títulos, Jairo dejó atrás su ego como hombre, Jairo dejó atrás todos sus logros con tal de poder alcanzar aquello que necesitaba, con tal de poder alcanzar a Jesús. Un buen papá hoy en día deja atrás lo que sea necesario con tal de ser el héroe para su hijo. ¿Sí? Por más profesional que sea un papá se puede tirar al piso para jugar con su hijo. Un papá puede ser el caballito para su hijo, aun siendo la persona más profesional y más llena de títulos. Lo mismo pasa aquí con la historia de Jairo. ¿Sí? Jairo reconoció a Jesús como su Señor y dejó atrás todo lo que él era, todos sus títulos, todas sus menciones, todo su ego de pronto como hombre de ser principal, y dijo: hey, Señor, yo te reconozco a ti, tú estás por encima mío, tú eres mi cabeza. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora mire lo que está mencionando aquí la palabra de Dios. Él está diciendo que Él quiere que usted sepa, que usted reconozca, que usted entienda que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Sí? Él empieza a formar el orden de cómo debe ir las cosas, de las prioridades. Y está diciendo que Cristo es la cabeza, ¿sí? Y que por debajo de Cristo, ¿quién está? El varón, es decir, el hombre, el papá. Y es que el varón o el papá es la cabeza de la mujer. Es decir, es la cabeza del hogar. Pero un papá va a ser una buena cabeza cuando él reconoce plenamente la autoridad de Jesús. ¿Sí? Si un papá no está reconociendo a Jesús como autoridad, un papá no puede ser buena autoridad. Amén. Tú necesitas primero estar en sumisión para poder tener autoridad. Así que empieza a reconocer a Jesús como tu Señor, como tu cabeza. Y créeme que para ti ser autoridad va a ser mucho más fácil. Y yo doy gloria a Dios porque los papás que nos están viendo, porque la mayoría de papás han reconocido a Jesús como esa cabeza, como esa autoridad. Y el resultado de eso somos los jóvenes, las personas que hoy en día estamos acá. Nosotros como hijos somos resultado de que nuestros papás han reconocido la autoridad en Jesús. Se han doblegado, se han postrado ante Él y le han dicho: hey, Señor, tú eres mi autoridad. Jairo reconoció la autoridad de Jesús a pesar de ser el principal de la sinagoga. Tú necesitas reconocer a Jesús como tu autoridad. Ahora, como padres, tú no necesitas esperar a tener problemas para ir a Jesús.
¿sí? Tú no necesitas esperar a que tus hijos estén agonizando allá, como el caso de Jairo, para ir a buscar a Jesús y reconocerlo. Tú puedes hacerlo hoy en día. Si tú eres una persona nueva que nos está viendo y eres papá, hoy es el día perfecto para que tú puedas recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, para que tú puedas entregarte por completo a Él y decirle: hey, yo quiero que tú me enseñes a ser una autoridad correcta en mi hogar. Amén. Papás, ustedes son las autoridades dentro del hogar. Les recuerdo nuevamente la estadística que vimos al inicio. Si el papá es el que toma la batuta en el ámbito espiritual, si el papá es el primero en conocer de lleno al Señor Jesús, 93% de los hogares, en el 93% de los casos, la familia ha servido por completo a Jesús. Así que, ¿qué esperas tú, papá, para ser quien tome la batuta? Amén. Papás reconocen a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Y hay dos cosas más que quiero mencionarte aquí antes de pasar a nuestro segundo punto de la historia de Jairo. Y es la primera, que Jairo, cuando fue a buscar a Jesús, él no lo buscó en lo privado, ¿sí? No lo buscó como a escondidas. No fue allá y le tocó el hombro y le dijo: hey, Jesús, ¿puedes venirte aquí detrás de este árbol que necesito decirte algo un poco personal? No, él no le pidió como: vamos a una parte donde no haya gente porque mira toda esta multitud y yo contándote mis problemas y diciéndote como hombre que necesito ayuda. No, yo no puedo hacer eso. No, Jairo no hizo eso. Dice la palabra de Dios que aún estando Jesús en medio de la multitud, o sea, la gente estaba agolpada ahí, lleno de gente, Jairo se acercó y le dijo: Señor, te necesito. Y no solo se acercó, sino que vuelvo y le recalco que él se postró ante los pies de Jesús. Toda la multitud vio cómo el principal de la sinagoga, cómo Jairo, una persona de buen testimonio, se estaba doblegando ante Jesús, ante el Señor, como su Salvador, como la persona que podía suplir cualquier necesidad de él. ¿Sí? Cuando tú buscas al Señor, tú no lo haces allá como a escondidas, no, tú lo buscas de lleno, tú lo buscas por completo. ¿Sí? Tú no vas allá como al rinconcito para que nadie sepa que yo lo busco, no. Tú eres papá, tú tomas la iniciativa, tú les demuestras a los demás cómo hacerlo, tú le muestras a tu familia, a tus hijos, cómo se hace, cómo se ora, cómo se lee la palabra de Dios, qué versículos pueden utilizar. Amén. No es en lo escondido, es en medio de la multitud. Y lo segundo que quería mostrarte es que Jairo no envió a nadie más para buscar a Jesús. Él no le dijo a su mujer: ve tú y lo buscas, a mí me da pena. Él no le dijo a su hijo: hermano, si tenía otro hijo, hipotéticamente, vaya usted y busque al Señor. No, Jairo como papá, como cabeza, como ese superhéroe, él fue y buscó a Jesús. Así que la responsabilidad es ¿de quién? De los papitos. Un héroe llamado papá. Ustedes son unos héroes para nosotros. El principal héroe es mi papá, es tu papá. Amén. Y si tú tienes allí a tu papá, abrázalo, dale un beso, acarícialo, mejor dicho, un beso argentino. Pero toma el tiempo de poder reconocer, de poder honrar a tu papá. Amén. Ahora, quiero de pronto darte otras estadísticas que encontré, me parecieron muy interesantes y a mí personalmente me gustan mucho las estadísticas porque pienso que muestran de mejor forma algo que uno quiere, un resultado que uno quiere mostrar. Quiero mostrarte que la influencia del papá crece cuando el niño crece, ¿sí? La influencia del papá crece aún cuando el niño crece. Si los dos papás asisten a la iglesia, más o menos el 75% de los niños van a asistir a la iglesia aún siendo adultos. Vuelvo y te repito, si los dos papás asisten a la iglesia, más o menos el 75% de los niños, o sea, en el momento eran niños, van a seguir asistiendo aún siendo adultos, 75%. Si solo el papá asiste a la iglesia, como el 55 o más o menos el 55% de los niños van a asistir a la iglesia aún cuando sean adultos. Si solo el papá asiste, 55%. Pero si solo la mamá asiste a la iglesia, más o menos el 15% de los niños van a seguir asistiendo aún cuando sean adultos. ¡Wow! Impresionante esta estadística. Note la importancia de tener a los dos papás en la iglesia. Note la importancia de que usted como papá tome la batuta y asista a una iglesia. ¿Sí? De que usted lleve a sus niños con usted a la iglesia. El 75% de los casos, los niños han seguido a la iglesia, han servido, han empezado a servir, ¿sí? Aun cuando crecen, aun cuando maduran. Si solo está el papá en el 55% de los casos, los niños se mantienen en la iglesia. Pero si no está el papá presente, si el papá no quiere asistir, si el papá no es ese hombre que toma la batuta, que se levanta temprano y que va con su familia a la iglesia, solamente el 15% de los niños se mantienen en una iglesia.
¿Es triste? Claro que sí, pero yo doy gloria a Dios porque nuestros papás, los papitos de Famife, los papitos que nos están viendo, han tomado la batuta, se han puesto la capa de superhéroes y han dicho, hey, vamos para la iglesia. Han tomado esa responsabilidad como papás y por eso son héroes disfrazados o llamados papás. ¿Sí? Ellos son héroes, son nuestros superhéroes principales y gloria a Dios por los papitos, amén, por esa responsabilidad que ustedes tienen, porque ciertamente hay privilegios, claro que sí, pero también hay responsabilidades y yo doy gracias porque ustedes las han cumplido, porque ustedes han demostrado lo que es ser un buen papá. Ahora, la mayoría de nosotros en muchas ocasiones usamos nuestros propios papás como modelos de lo que es la paternidad de Dios. Se lo repito nuevamente, la mayoría de nosotros en muchas ocasiones usamos a nuestros propios papás como modelos de lo que es la paternidad de Dios. ¿Sí? Vemos en nuestros papás un ejemplo de lo que es paternidad de Dios. Es decir, si nuestro papá llega de pronto a ser malo en algunas ocasiones, pensamos que Dios puede ser similar por causa de que nuestros papás son un ejemplo de paternidad de Dios para nosotros. Y quiero darle esta frase rápidamente, y es que un niño no verá a Dios como su papá si no puede ver algo de Dios en su papá. Se la repito nuevamente, un niño no verá a Dios como su papá si no puede ver algo de Dios en su papá. Amén o ay, ay, ay. Yo espero que sea un amén. Pero un niño no va a ver a Dios como su papá ya, el papá que me bendice, que me da todo lo que necesito, no lo va a ver en esa relación de papá cercano, de yo puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia y pedir lo que yo quiera porque Él es mi papá, no puede decirle Abba Padre, si Él no ve algo de Dios en su papá terrenal. ¿Sí? Si el niño no está viendo nada de Dios en ti, difícilmente Él va a ver a Dios como su papá. Así que qué responsabilidad la que tienen los papás. Nuevamente digo, ustedes son unos héroes llamados papás, ¿sí? Héroes llamados papás, un héroe disfrazado de papá. Un niño no verá a Dios como su papá si no puede ver algo de Dios en su papá. Amén. Ahora quiero que vea el segundo punto de la historia de Jairo, y es que Jairo tuvo paciencia por la promesa. Jairo tuvo paciencia por la promesa. ¿Y por qué digo esto? Me parece interesante la forma en que en la historia de Jairo se cruza también la historia de la mujer del flujo de sangre. Amén. Si usted mira ya la historia de Jairo, mientras está narrando la historia de Jairo y dice que Jairo se acerca ya a Jesús y le pide que vaya a su casa a sanar a su hija, dice que en el momento en que Jesús iba con la multitud que lo seguía, se presentó la mujer del flujo de sangre, que lo tocó a él y que él supo que lo tocó porque salió poder. Y bueno, empieza la mujer allí a contar su testimonio. Y imagínese usted una mujer contando un testimonio, me imagino que oró un buen tiempo ahí, pero ahora póngase en los zapatos de Jairo. ¿Sí? Jairo estaba allí esperando que Jesús fuera a su casa a sanar a su hija y se aparece allí la mujer y gloria a Dios porque es sana, pero para él en ese momento no era tan importante el flujo de sangre de la mujer, sino que para él lo importante era su hija. Como papá él estaba pensando en su hija, pero Jairo fue paciente para poder alcanzar aquello que necesitaba. Jairo fue paciente para poder ver a su hija restaurada. Jairo fue paciente, a pesar de la condición que tenía su hija, que dice la Biblia que ya estaba moribunda, que estaba a punto de morir. Jairo tuvo paciencia. Sin importar la condición en la que estaba su hija, él tuvo paciencia por la promesa. Jairo pudo haber tomado la determinación de irse y decir, no, Jesús no le importé, Jesús quiso fue escuchar a la mujer, nada, él no va a hacer nada por mí. Y vuelvo y le digo, imagínese una mujer testificando. Wow, ¿cuánto se demoraría ella contando allí? Y todos atónitos escuchando, pero Jairo estaba allí como, hey Señor, y mi hija. Pero la Biblia dice que él se esperó ahí, que él estuvo ahí. Inclusive más adelante menciona que llega uno de la casa, alguien que estaba allá en la casa con la niña y le dice, venga hermano, no moleste más al maestro porque su niña ya murió. Imagínese esa noticia para Jairo. Él estando allí, estaba esperando allí que Jesús por fin dejara de escuchar el testimonio y dijera, hey, ahora sí vamos por tu hija. Y llega alguien de la casa y le dice, hermano, ya no lo moleste más, ¿sí? Ya no lo espere más, su hija ya murió. Pero es interesante la forma o lo que le dice allí Jesús, y Jesús le dijo, tranquilo, solamente cree, ¿sí? Cree solamente. Amén. Jesús respondió allí inmediatamente a la necesidad de Jairo. Él respondió inmediatamente al mal reporte que le llegó allí a Jairo. ¿Sí? Él respondió inmediatamente. Y quiero que veamos allí algo interesante,
de este punto es que Jairo tuvo paciencia. Quiero que vea conmigo Juan capítulo 3, versículo 16. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Y esta historia es muy conocida por todos nosotros, muchos nos la sabemos ya de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué es lo que me parece impresionante de esta historia? Dice que Dios nos amó de tal manera, su amor fue tan grande, de tal manera que la respuesta a su amor fue darnos a su Hijo, a Jesús, que murió por nosotros. ¿Sí? Pero ¿en qué momento nos amó Él? ¿O en qué condición estábamos nosotros cuando Jesús o cuando Dios nos amó a nosotros y decidió enviar a Jesús a morir por nosotros? Porque uno diría, bueno, pero pues si estábamos en una buena condición, pues tampoco es que haya hecho mucho porque pues éramos buenas personas, como que nos lo merecíamos, ¿cierto? Pero mire la condición en la que usted y yo estábamos en el momento en que Dios tomó esta determinación de amarlo de esa manera, de darle a su Hijo unigénito. Dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow, esta era nuestra condición antes de Cristo. Esta era nuestra condición cuando Dios nos vio allá en esta condición y dijo, hey, yo los amo tanto que les voy a dar a mi hijo. Note la similitud con la historia de Jairo. Su hija tenía una condición y era una condición en que estaba moribunda, que estaba a punto de morir. Nosotros antes de Cristo teníamos una condición, era una condición de estar separados completamente de Dios. ¿Sí? Dice que éramos hijos de desobediencia, que vivíamos en los deseos de nuestra carne, que hacíamos lo que a nosotros nos placía y no volteábamos a ver a Dios para nada. Amén. Esa era la forma en que usted y yo vivíamos en ese entonces. Pero aún estando así, dice que Él nos amó y que entregó a su Hijo unigénito, a Jesús, por nosotros. De esa forma nos amó Él. Jairo, a pesar de la condición de su hija, también la amó y fue a buscar ayuda por ella. Y hoy en día, a pesar de que tu hijo, la condición de tu hijo no sea la que tú estás esperando, no sea la mejor condición, papá todavía lo sigue amando. ¿Sí? Papás todavía aman a sus hijos y los aman aún más a pesar de cuál sea su condición. ¿Sí? Jairo tuvo paciencia por esa promesa y gloria a Dios por los papás que están teniendo paciencia porque sus hijos van a llegar a hacer eso que ustedes desean que hagan. En lo espiritual estoy hablando. Amén. Nosotros lo logramos, la hija de Jairo lo logró, Jesús fue y la restauró por completo, restauró esa condición. Nosotros fuimos restaurados de nuestra condición, hijos van a ser restaurados de esa condición. Amén. Papás tienen paciencia por esperar la promesa, tienen paciencia, ¿sí? A pesar de la condición en la cual se encuentren, ellos van a ser restaurados, pero tú necesitas tener paciencia. Y mire Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, Deuteronomio 7:7 de la Nueva Versión Internacional, dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. ¡Wow! La palabra de Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que a pesar de ser el pueblo más insignificante, el más chiquito en número, el que menos tenía valor, dice que Dios los escogió, los vio en alta estima. A pesar de que tu hijo sea un poquito feo, de que tu hijo seas feíto, seas insignificante, no mentira, es molestando, tu papá aún así te ama sobremanera, ¿sí? Y esto es algo de un superhéroe, un héroe llamado papá. Tercer punto de la historia de Jairo, y ya con esto voy a ir cerrando. Jairo supo qué reporte debía escuchar, ¿sí? Jairo supo qué reporte era el que él debía prestarle atención. Porque recuerde que le llegaron dos reportes en el mismo momento. Un reporte de alguien que venía a su casa y le dice, hey, hermano, no moleste más al maestro. Su hija ya murió, ¿para qué molestarlo? Pero inmediatamente viene el reporte de Jesús y le dice, mira, a pesar de, yo puedo ir y restaurarla, solamente cree, ¿sí? Cree solamente. Dos tipos de reporte. ¿Cuál fue el que escogió Jairo? Jairo decidió creer la palabra de Dios, porque dice que inmediatamente fueron con Jesús y luego la niña es restaurada por completo y gloria a Dios, ¿sí? Pero Jairo supo qué reporte debía escuchar, a qué reporte debía hacerle caso. Y quiero leerle Proverbios capítulo 4,
versículos 20 al 22. Este también es muy conocido por todos nosotros. Y dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Así que un buen papá, un héroe disfrazado de papá, pone la palabra de Dios en primer lugar. Por encima de las situaciones, por encima de las circunstancias de este mundo, un papá pone en primer lugar la palabra de Dios. Los reportes que usted debería estar escuchando no son los de los noticieros, sino que un papá escucha los reportes de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que usted necesita estar prestando sus ojos, su corazón, su mente, porque la palabra va a ser vida y va a ser medicina para usted. Pero ¿en qué momento va a ser vida y va a ser medicina? En el momento en que venga la prueba, ¿sí? Cuando la prueba se presente, es allí donde esa palabra se va a hacer viva y eficaz. Igual que con Jairo. Ese era el momento de la prueba. Le habían dicho: hey, ya se murió, ¿para qué lo molesta? Pero ahí fue cuando se hizo viva esa palabra. Así que tú necesitas estar prestándole atención, poniendo en primer lugar la palabra de Dios. Y cuando llegue el mal reporte, tú le vas a hablar de frente al mal reporte y reírte de él, ¿sí? Decirle: no, ya la solución ha sido dada. Eso es un buen papá, un héroe disfrazado de papá. Y gloria a Dios, porque los papás han estado haciendo esto. Amén. Y cierro ya con esto, mi enseñanza del día de hoy. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Y dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, note lo que está diciendo acá la palabra en Efesios. Está hablándole a nosotros como hijos, a todos los que somos hijos, y le dice que necesitamos obedecer en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Lo justo es que usted sea una persona, sea un hijo obediente. Pero no solamente eso, sino que dice que usted también necesita honrar a su papá. Amén. Que no sea algo solamente de una vez al año, que no tengamos que esperar al Día del Padre para poder acercarnos a nuestro papá y decirle: hey, papá, te amo. Papá, gracias por todo lo que has hecho por mí. Papá, gracias por haber estado presente. Papá, gracias porque por lo que tú hiciste, por ese sacrificio que has hecho, yo hoy estoy donde estoy. No esperes a que sea el Día del Padre para tener en cuenta a tu papá, para poder darle algo, para poder, aunque sea, abrazarlo, darle un beso en la mejilla y decirle: hey, papá, te amo. Gracias. Gracias, papá. ¿Sí? Porque ellos son un héroe llamado papá, un héroe disfrazado de papá. Un papá no necesita ponerse una capa o un antifaz. Sin eso, ellos ya son los más grandes héroes. Amén. Y si tú tienes a tu papá allí al lado, ese es un buen momento para que tú aproveches al lado de él, le des un fuerte abrazo, le des un beso y le des las gracias por todo lo que él ha hecho por ti. Porque aunque tú no lo hayas visto, quizás ellos han llorado en las noches, aunque tú no los hayas escuchado, ellos han estado orando por ti, ellos han doblado rodillas por verte bien a ti. Sin importar la condición de nosotros, ellos nos aman de una forma sin igual. Sin importar la condición de la hija de Jairo, que ya estaba muerta, que estaba por morirse, Jairo pudo haberse rendido y haberle dicho: hey, ya, desisto, va a morir. No, Jairo la amó aún más, fue y se arrodilló delante del Señor. Hoy en día papitos se están arrodillando para cambiar las condiciones de sus hijos. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque yo soy resultado de eso. Yo soy resultado de un papá que tomó tiempo, de un papá que se tomó el tiempo de buscar al Señor, de un papá que tuvo que tomar decisiones difíciles, que tuvo que decir: yo prefiero mandar a mi hijo primero a que estudie la palabra de Dios, a que estudie en una universidad. Y a pesar de que toda la demás gente le decía que estaba medio loco, que estaba chiflado, que por qué hacía eso conmigo, hoy en día yo puedo pararme y decirle: papá, gracias, porque tomaste la mejor decisión en el mejor momento. Y estudié para ser profesional, claro que sí. Hace poco me gradué y pude darle otro grado de honor a mi papá. Pero mi papá está feliz de poder verme a mí como una persona que sirve en la iglesia local de tiempo completo, como una persona que ha destinado sus tiempos, talentos y tesoros a la iglesia local. Así que, papito, gracias. Gracias por ese trabajo. Y recuerde que ustedes son un héroe llamado papá. Ustedes son el principal superhéroe para nosotros. Amén. Feliz día, papás, y que tengan un resto de día muy bendecido. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. ¿Tu primera vez con nosotros? Bienvenido.
Es un gusto que hoy nos estés acompañando y queremos invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida, aceptar a Jesús como tu único Señor y Salvador personal. La Biblia dice en Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que envió a Jesús para salvarnos. Y Hechos 4:12 dice que en el único nombre que hay salvación es en el nombre de Jesús. Por eso te invitamos a que allí donde estás puedas creer esta verdad y que digas con tu boca y creas con tu corazón lo siguiente: Señor Jesús, te invito a mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por amarme tanto que entregaste tu vida hasta la muerte. Hoy me arrepiento de todos los pecados que he hecho y gracias por limpiarme con tu sangre. Amén. Bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a familia. Si deseas que nos contactemos contigo, por favor escríbenos al 320-309-0924 para poder brindarte toda la ayuda que necesites. FamiFe es un lugar para todos. Ser papá es diversión. Ser papá es ser muy cool. Papá es confianza. Ser papá es saber de todo un poquito. Ser papá es dar lo más valioso que tienes. Ser papá es nunca darse por vencido. Papá es amor. Ser papá es generosidad. Ser papá es protección. Ser papá es ser fuerte. Ser papá es sabiduría. Ser papá es conocimiento. Ser papá es apoyo. Un padre afirma a su familia. Un padre da dirección. Ser papá es enseñar. Ser papá es responsabilidad. Ser papá es autoridad. Ser papá es ser ejemplo. Ser papá es un modelo a seguir. Ser papá es una responsabilidad, pero también es un honor. Papás, queremos felicitarlos hoy en su día porque ustedes son el pilar, el fundamento de su familia, en la sociedad, de la iglesia. FamiFe está bendecida con tener a sus papás sabios que dirigen bien su casa, sus hijos, los enseñan. Ustedes son esos proveedores llenos de sabiduría que enseñan la palabra y muestran a Jesús. ¡Feliz día, papás! Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Muchas gracias, papá. Gracias, papá. Feliz día, papá. Gracias, papá.